Hola y bienvenidos a Contraluz. Soy Jorge Lázaro y hoy, en nuestro episodio número 40, os traigo un tema que, literalmente, os va a devolver horas de vida. Si alguna vez te has encontrado frente a la pantalla a las 3 de la madrugada editando fotos una a una y pensando, tiene que haber una forma más rápida de hacer esto, este es tu episodio. Vamos a hablar de cómo automatizar tu flujo de trabajo de principio a fin. A todos nos apasiona la fotografía, pero lo que de verdad queremos es estar en el campo con la cámara en las manos, no atados a una silla frente al monitor. Hoy vamos a romper la trampa del revelado foto a foto. Te enseñaré cómo crear tus propios presets de revelado en Lightroom y sincronizarlos con la versión móvil para mantener tu estilo en cualquier lugar, además de exprimir el procesamiento por lotes para editar tandas enteras en segundos. Pero no nos quedaremos ahí. Daremos el salto a Photoshop para descubrir el verdadero poder del panel de acciones y desvelaremos uno de los secretos mejor guardados de la edición en masa, los droplets, unos pequeños archivos ejecutables que te permitirán procesar carpetas enteras sin ni siquiera abrir el programa en tu pantalla. Para terminar, hablaremos del gran olvidado que blinda tu seguridad legal, la automatización de los metadatos de copyright en cada importación. Tienes la guía de automatización completa y los pasos para configurar tus propios droplets en mi página web, en jorgelazaro.es/podcast. Prepárate porque hoy ponemos la tecnología a trabajar por ti. Nos vemos a contraluz. Bueno, vamos a imaginar la siguiente escena, a ver qué te parece. Alguien tiene en su casa una lavadora de última generación, un electrodoméstico increíble. De estos súper silenciosos, con 1000 programas y funciones, claro. Exacto. Te mide la temperatura, calcula el peso de la ropa, te lo deja todo impecable en un rato. Y sin embargo, llega el fin de semana y esta persona decide coger toda la ropa sucia, meterla en un cesto enorme, caminar hasta el río más cercano y ponerse a lavar cada prenda a mano. Madre mía, ¿al río? Sí, una por una, frotando la tela contra las piedras. A ver, al principio, pues claro, la escena puede tener cierta aura romántica, ¿no? Hasta puede parecer un proceso mucho más, no sé, artesanal. Muy de conectar con los elementos, sí. Eso es. Pero después de la quinta camiseta, con la espalda ya destrozada y las manos heladas por el agua fría, pues la realidad te golpea con fuerza. Es una trampa monumental que solo sirve para robar tiempo y energía. Pues es una imagen fantástica. Y además, describe con una precisión casi quirúrgica lo que ocurre en miles de estudios, de agencias y de habitaciones cada madrugada. Ya te digo. Es ese momento exacto, ¿sabes? Ese choque frontal entre el romanticismo de la creación visual y la cruda realidad de la ineficiencia técnica. En el mundo de la imagen, a eso lo podemos llamar la trampa del uno a uno. Exacto. Y por eso hoy nos adentramos en este análisis a fondo, sobre cómo recuperar horas de vida mediante la automatización del flujo de trabajo fotográfico. Que falta nos hace a muchos. Totalmente. La misión de nuestra exploración de hoy es súper clara. Queremos desgranar los métodos para dejar de estar encadenados a un monitor a las 3 de la mañana editando secuencias interminables de fotos. La idea es devolver el foco a lo que realmente importa. Que es salir a la calle a hacer fotos, básicamente. Claro, salir al mundo con la cámara. Y para estructurar todo este análisis, nos vamos a apoyar bastante en las ideas y en la filosofía de trabajo de Jorge Lázaro. Sí. Su premisa, bueno, tras un montón de años en la profesión, es bastante contundente. Él dice que la tecnología de edición tiene que estar a nuestro absoluto servicio para ganar tiempo libre. O sea, no para convertirnos en operarios esclavizados por una pantalla brillante, no. Sí, él mismo relata cómo, al principio de su trayectoria, volví a casa después de una sesión nocturna intensa de estas que terminas agotado, descargaba cientos de archivos crudos y sentía que el mundo se le venía encima. Buf, es que solo de pensarlo agobia. Claro, al pensar en tener que ajustar la exposición, levantar las sombras, corregir el balance de blancos y todo eso foto por foto, de manera 100% individual. Esa sensación de ahogo frente a una carpeta llena de archivos, yo creo que es universal en cualquier disciplina creativa. Pero, a ver, vamos a desempacar esto un poco. Conectando de nuevo con mi analogía de la lavadora, el primer paso para dejar de frotar la ropa en el río suelen ser abrir el programa que la inmensa mayoría usa como cuarto oscuro digital.
Lightroom. El gran clásico, sí. Pero antes de meternos a hablar de botones y menús, hablemos de psicología. ¿Por qué existe esa tendencia casi masoquista a creer que cada fotografía necesita un trato único desde el cero absoluto? Pues, a ver, es una mezcla. Yo diría que es una mezcla de ego creativo y de falta de perspectiva a largo plazo. Ego. Desarrolla eso que me interesa. Sí, a ver, cuando un fotógrafo se sienta frente a una imagen en crudo, un archivo RAW, siente una especie de responsabilidad de revelarla, de esculpirla de la nada. Es como si fuera un bloque de mármol. Exactamente. Existe esta percepción de que cada archivo es una entidad totalmente aislada que requiere un redescubrimiento total, como si el hecho de aplicar un proceso previo, de alguna forma, abaratara el resultado final del artista. Ya, como que si usas una ayuda, es menos tuyo el mérito. Pero claro, si das un paso atrás y analizas tu propio trabajo con frialdad y con honestidad, la conclusión es que todo creador tiene un método. Todos tenemos unos hábitos visuales, hay una curva de tonos que prefieres, un tratamiento específico de la saturación del color, una forma recurrente de manejar las altas luces. Claro, que al final del día es lo que conforma tu sello de identidad visual, ¿no? Tu estilo propio. Exacto. Entonces, la pregunta lógica, y a veces un poco incómoda, es ¿por qué repetir de forma manual los mismos 20 clics, los mismos movimientos de deslizadores, en 50 fotos distintas? Si el programa lo puede hacer solo. Claro, si el software puede leer esa ecuación matemática y aplicarla en una fracción de segundo. Y aquí, pues aquí es donde entra la creación de ajustes preestablecidos, los famosos presets. Vale, pero ojo, presets abordados desde una óptica estrictamente personal, ¿verdad? Sí, sí, importantísimo eso. No estamos hablando de entrar en Internet, buscar un paquete de filtros de moda, comprarlo y ponérselo a tus fotos para que parezcan las de otro creador. No, claro, eso sería otro debate completamente distinto. Entraríamos en el terreno de la falta de originalidad y demás. Aquí hablamos de estandarizar el estilo de uno mismo. Hablamos de guardar tus propias recetas, ¿sí? Para entender cómo funciona esto a nivel técnico, hay que quitarnos de la cabeza que un preset es un filtro opaco que se pega encima de la foto, tipo Instagram o redes sociales. Vale, entonces, ¿qué es exactamente bajo el capó? Es un archivo de texto, súper ligero, que contiene puras coordenadas matemáticas. Básicamente le dice al programa, mueve el deslizador de contraste a +15, baja las iluminaciones a -20 y dale un tonito cálido a las sombras. Ah, vale, son instrucciones puras y duras. Exacto. Una vez que has trabajado una fotografía con Mimo y has conseguido exactamente la luminosidad y la calibración que buscabas, Lightroom te permite encapsular esa receta matemática. Qué bueno. Y lo más interesante de esto es la modularidad. O sea, al crear un preset nuevo, el programa te pregunta qué casillas específicas quieres incluir. Imagina que decides guardar únicamente el tratamiento de color e ignoras por completo la exposición o el balance de blancos, ¿Por qué harías eso? porque a lo mejor sabes que ese tono de color exacto es el que quieres replicar de forma constante en todo un reportaje, independientemente de si la luz del día iba cambiando. Vale, vale, entiendo la utilidad mecánica, ¿eh? Pero aquí te voy a hacer de abogado del diablo un momento. Venga, a ver. Si cogemos ese mismo ajuste preestablecido y se lo aplicamos a 100 fotografías de golpe, ¡pum!, con un solo clic. ¿No corremos el riesgo de perder la esencia única de cada imagen? O sea, ¿no se convierte el proceso creativo en una fábrica de hacer churros en serie, perdiendo un poco esa conexión íntima con tu propia obra? Pues fíjate, es una preocupación súper común y totalmente comprensible, ojo. Es ese miedo clásico a que la automatización te robe el alma artística del proceso. Claro, es que suena muy frío. Suena frío, pero si conectamos esto con el panorama general de tu flujo de trabajo, la realidad es justo la contraria. Automatizar esta primera fase no es hacer trampas, ni es mecanizar el arte. Tienes que pensar en ello como si estuvieras, no sé, preparando el lienzo antes de empezar a pintar. Preparar el lienzo, bueno, vale. Pero insisto, ¿eh? Si dependemos de un algoritmo para que nos prepare el lienzo, no estamos dejando que la máquina dicte nuestra visión base. Al final, es la máquina la que toma decisiones de luz y contraste sobre fotos que todavía ni hemos mirado con detenimiento. Y ahí está la trampa de la palabra algoritmo. En este caso concreto,
La máquina no está tomando absolutamente ninguna decisión creativa. Ah, ¿no? No. La máquina solo ejecuta de manera implacable las decisiones que nosotros mismos tomamos. Pues no sé, el martes pasado cuando creamos el preset. Vale, es verdad. Se basa en tus propias reglas. Exacto. El programa simplemente asume el trabajo de carga pesada. Nivela el terreno basándose estrictamente en las reglas predefinidas por el autor. Aplicar ese preset a 100 fotos no significa que el trabajo ya esté terminado y listo para enviar al cliente. Ah, claro. Luego hay que pulir. Significa que te acabas de ahorrar las 3 horas iniciales de mover los mismos deslizadores básicos para lograr un punto de partida neutral. Y a partir de ahí, con la mente mucho más fresca, es cuando entras a revisar y hacer los microajustes individuales que necesite cada foto. Y aquí, de hecho, entra un concepto crucial, que es la fatiga de decisión. La fatiga de decisión. Sí. Cada vez que ajustas un parámetro, tu cerebro está tomando una pequeña decisión. Y después de 200 fotos, el ojo se cansa. Uf, ya te digo que se cansa. Empiezas a ver los colores raros. Claro, el criterio falla. Y por eso las últimas fotos de una serie suelen quedar peor editadas que las primeras. Al automatizar todo lo que es predecible, eliminas esa fatiga. Reservas tu energía mental para lo excepcional, para los detalles. O sea, resumiendo un poco, dejamos que el ordenador haga el trabajo de pala y pico, desbrozando el terreno, para luego poder usar nosotros el pincel fino en las cosas que realmente importan. Esa es la idea, totalmente. Visto así, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante bajo mi punto de vista. Porque este concepto de guardar la receta no se queda atrapado en el disco duro del ordenador de tu casa. Hoy en día, con el ecosistema en la nube de Adobe, pasa una cosa brutal. Esos presets que configuras meticulosamente en la versión de escritorio viajan por la red, se sincronizan en todas partes. Es una maravilla, la verdad, la infraestructura que tenemos ahora. Imaginemos el impacto real de esto. Alguien va en un tren de alta velocidad yendo hacia una próxima localización. Saca una tableta o incluso al teléfono móvil, abre Lightroom y ¡boom! Ahí está todo. Todo tu estilo ahí metido. Todo ese esfuerzo de personalización, ese estilo tuyo inconfundible, están disponibles y listos para ser aplicados, incluso a capturas rápidas que hayas hecho con el smartphone, ¿eh? Es literalmente llevar un laboratorio de revelado en el bolsillo, pero con un operario dentro que ya está súper instruido sobre cómo te gustan a ti las cosas. Y claro, si sumamos esta portabilidad al concepto del batch editing, que es la edición por lotes que comentábamos, el ahorro de horas es masivo. O sea, seleccionas decenas de fotos de una misma secuencia que tengan una luz similar, haces un solo clic y todo el trabajo pesado se esfuma. Exacto. Básicamente resuelves el problema del volumen. Vale. Entonces, Lightroom nos soluciona el volumen y la corrección de luz o color base. Estupendo. Pero el flujo de trabajo fotográfico rara vez termina ahí. Si queremos llevar una imagen al siguiente nivel, al retoque fino, tarde o temprano hay que dar el temido salto a Photoshop. Sí, es inevitable. Y aquí me parece que existe un mito tremendo en la comunidad. Se tiende a pensar que Lightroom es el reino de lo rápido, del automático, pero que Photoshop es como un terreno sagrado, que al entrar ahí todo tiene que ser dolorosamente manual. Súper lento, trabajando capa por capa y píxel a píxel. Pues mira, es un falso mito muy extendido que lamentablemente frena el desarrollo de muchísimos creadores. Sí, no es tan manual. A ver, es cierto que la interfaz de Photoshop no es tan intuitiva de entrada para el procesamiento en masa como la de Lightroom, pero su potencia oculta en este aspecto es descomunal, de verdad. Y todo empieza con una herramienta que lleva existiendo décadas, que está ahí a la vista en los menús, pero que una gran mayoría ignora por completo, que es el panel de acciones. Ah, el panel de acciones. Básicamente, para los que no lo usen, esto permite grabar una secuencia exacta de comandos en el mismo orden en el que los ejecutas. Es como si pusiéramos a grabar una cámara de seguridad interna, ¿no? Que registra cada clic de ratón y cada atajo de teclado que haces. Tal cual, lo has clavado. Y la utilidad de esto es vital cuando nos enfrentamos a procesos de retoque que son matemáticamente repetitivos, pero muy largos. Un ejemplo clásico que menciona Jorge Lázaro en su filosofía de trabajo es el tema de la separación de frecuencias. Ostras, espera, pausa ahí un segundo. Porque se escucha muchísimo lo de la separación de frecuencias en el retoque de pieles y texturas. Pero para entender realmente la magnitud del problema, por qué es tan dolorosamente lento hacerlo a mano,
¿Qué está pasando bajo el capó en Photoshop? Pues mira, es un proceso brillante por los resultados, pero tedioso a más no poder. La separación de frecuencias lo que busca es dividir la información de una imagen en dos capas distintas. ¿Vale? Tienes una capa de baja frecuencia, que contiene solo el color y las luces, y luego una capa de alta frecuencia, que contiene únicamente la textura. Rollo los poros de la piel o las arrugas de una tela, ¿no? Eso es. Pues para lograr esto manualmente en el programa, tienes que duplicar la capa original 2 veces. A la primera le aplicas un desenfoque gaussiano calculando un radio de píxeles específico. Luego te tienes que ir a la segunda capa, abrir un menú que se llama Aplicar imagen, restar la información de la primera capa, usando ecuaciones matemáticas en los modos de fusión, cambiar esa capa a luz lineal. Madre mía, qué locura. Es una coreografía de al menos 15 o 20 pasos muy precisos. Y ojo, si hay un solo error en un clic, el efecto se arruina y la foto queda inservible. Tienes que empezar de cero. O sea, tener que hacer eso cada vez que quieres retocar la piel en un retrato o limpiar una textura es para volverse loco. Exacto, es infumable. Pues con el panel de acciones, tú le das al botón de grabar, ejecutas toda esa coreografía matemática una sola vez, con sumo cuidado, detienes la grabación y ya está. El proceso entero queda encapsulado en un solo botón. Magia. Total. La próxima vez, al abrir cualquier otra fotografía, te basta con pulsar el botón de play en esa acción y Photoshop repite esos 20 pasos de manera invisible. Y sin margen de error, en milisegundos. A ver, es innegable que ahorra muchísimo tiempo, pero, y aquí vuelvo a presionar un poco, Dispara. sigo teniendo que abrir el programa, sigo teniendo que cargar la foto, abrir el panel, buscar la dichosa acción, hacer clic en play, esperar a que termine, guardar el archivo y cerrar. Si tengo 100 fotos de un evento, son 100 veces que tengo que repetir toda esa interacción. ¿De verdad no hay forma de saltarse el paso de abrir el software por completo? Bueno, esa es la pregunta del millón. La que separa un flujo de trabajo que está bien de uno verdaderamente magistral. Y aquí es donde entra lo que Jorge Lázaro define como el gran secreto de la automatización masiva, que son los droplets. Los droplets. Sí. Si las acciones son eficientes, los droplets son un cambio de paradigma total. A ver, para quien no esté nada familiarizado con este término, vamos a explicar qué es un droplet, porque suena un poco a ciencia ficción. Básicamente es sacar esa acción de la que hablábamos de dentro de Photoshop y convertirla en un pequeño programa independiente. O sea, un archivo ejecutable, un .exe en Windows o un .app en un Mac, que se queda descansando ahí en el escritorio de tu ordenador. Exactamente. Y lo fascinante de este sistema es su independencia operativa, porque a nivel de sistema operativo actúa como un puente directo al motor interno de Photoshop. Tú, al configurar un droplet, le enlazas una acción concreta, como la de la piel que decíamos, pero además le otorgas reglas de tráfico. Reglas de tráfico. Sí. Le indicas, por ejemplo, cuando recibas archivos, procésalos con esta acción y luego guárdalos automáticamente en esta carpeta de destino específica con esta compresión JPG concreta y ciérralos. Buf. Es que la anécdota que se extrae de las notas de Jorge Lázaro sobre esto es buenísima, porque ilustra el poder real de la herramienta. Él describe cómo, en un proyecto, preparó un droplet para procesar y exportar una tanda enorme de fotografías para unos clientes. Y lo que hizo fue, literalmente seleccionar un bloque gigantesco de archivos finales, arrastrarlos físicamente con el ratón sobre el icono del droplet que tenía en el escritorio, soltar el botón y... ¿Y marcharse a la cocina a hacerse un café? Exacto, marcharse a tomar un café, sin ni siquiera llegar a abrir la interfaz de Photoshop en la pantalla. Y claro, al volver con la taza en la mano, pues cientos de archivos estaban ya procesados, redimensionados y guardados con una precisión matemática en su carpeta final. Es que la primera vez que haces eso resulta mágico, te lo aseguro. Esa capacidad de procesar fotografías complejas en segundo plano, sin tener una interfaz abierta consumiendo tu atención y los recursos visuales del ordenador, pues te otorga una sensación de control que te cambia la manera de afrontar el curro. A mí me fascina. Es que usar un droplet es literalmente como tener a un asistente virtual invisible en nómina. Totalmente. Un tío absolutamente incansable que vive dentro de la máquina. Tú le dejas la pila inmensa de trabajo en la puerta de su despacho, que sería pues esa carpeta de origen, te vas tranquilamente a dar un paseo, y ese asistente se queda currando a destajo ahí en la oscuridad de los circuitos. No se queja,
no le duelen los ojos, no comete errores por cansancio y ejecuta cada paso mientras tú descansas. Y ahí has dado con la palabra clave, delegación. Al delegar todas esas tareas tan repetitivas en este asistente invisible, liberas tu ancho de banda mental. El desgaste psicológico de enfrentarte a una barra de progreso que avanza súper lentamente desaparece de golpe. Y esa energía es vital conservarla para el proceso verdaderamente creativo. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, siguiendo un poco la línea lógica del trabajo que estamos dibujando. A ver, hemos resuelto el volumen masivo de luz y color en Lightroom. Hemos dominado el retoque fino, la separación de frecuencias y todo el tema de redimensionados con los droplets en Photoshop. Ajá. Parecería que el archivo ya está pulido, está exportado y listo para ser publicado en cualquier sitio, ¿no? Los píxeles están perfectos. Pero revisando a fondo este flujo de trabajo, hay un elemento más, un último ajuste que a menudo es el gran olvidado de toda esta cadena, y que paradójicamente no tiene absolutamente nada que ver con lo visual. Efectivamente. Y es un cambio de tercio importantísimo en esta charla, ¿eh? Porque claro, hasta ahora todo el análisis se ha centrado puramente en lo que el ojo humano ve en la pantalla. Los colorines, la luz, Lo bonito, vamos. lo bonito, sí. Pero los archivos digitales modernos, en el fondo, son contenedores. Tienen una capa de información subyacente que es vital. Y descuidarla suele acabar, bueno, en verdaderos dramas profesionales. Hablamos, por supuesto, de los metadatos. Los metadatos. Buf, esto me recuerda a estas típicas historias de terror de creadores que logran una imagen viral espectacular. Una foto que da la vuelta al mundo, que acaba publicada en 1000 sitios, en revistas, en blogs. Pero como no tiene su nombre incrustado en el archivo, pues nadie sabe quién la hizo. Y no ven ni un solo euro, ni ganan reconocimiento. Es que ese es el ejemplo perfecto del drama de los metadatos. Y ojo, no nos estamos refiriendo solo a ponerle un título bonito a la foto o añadirle un par de palabras clave para que el buscador de tu catálogo de Lightroom la encuentre rápido. No, no. Estamos hablando de información estructural, legal y de contacto que debería ir soldada al archivo. Soldada, claro. Cosas como el nombre legal del autor, la dirección de correo electrónico, la declaración formal de copyright, la URL de tu portfolio, el año de creación. Exacto, todo eso. Al final, es una cuestión puramente de blindaje legal y de profesionalidad básica. Esa información es la que permite que cualquier editor gráfico en cualquier parte del planeta, que por lo que sea se descargue esa foto, pueda abrir sus propiedades y saber instantáneamente a quién tiene que pedir permiso o, mejor aún, a quién pagarle por los derechos de uso. Claro. Pero volvemos al problema inicial que teníamos. Pensar en teclear a mano el nombre completo, la web y el aviso legal súper farragoso en cada importación de tarjetas de memoria que haces después de una sesión. Es que es impensable. Es un trabajo de oficinista, no de fotógrafo. Nadie lo haría, claro. Por eso miles de fotos acaban circulando huérfanas por la red, porque da una pereza tremenda. Y la solución es tan insultantemente sencilla que resulta hasta frustrante comprobar cómo esto no es una práctica universal que te enseñen el día uno en todas las escuelas de fotografía. A ver, ilumínanos. Pues en Lightroom tú puedes configurar un ajuste preestablecido, exactamente igual que se hace con los colores de los que hablábamos antes, pero exclusivo para información de texto. Rellenas todos esos campos de autoría y protección legal de manera súper meticulosa, una sola vez en tu vida. Una vez y listo. Lo guardas como un preset de metadatos y luego en la ventana de importación, cuando vas a meter las fotos nuevas, le indicas al programa que aplique ese paquete de texto a todas y cada una de las fotos que entren en tu disco duro, de forma automática y por defecto para siempre. O sea, lo configuras un martes cualquiera por la tarde y te olvidas de ello durante años. Literalmente. Es brillante. Pero fíjate, qué loop de tener un poco el ritmo aquí, porque esto plantea una reflexión, no sé, casi filosófica sobre las prioridades del creador moderno. Resulta súper fascinante y a la vez un tanto absurdo, ¿no? Cómo alguien es capaz de sentarse y obsesionarse durante horas enteras haciendo zoom al 400%. Sí, sí, buscando el píxel. Exacto, para conseguir el tono magenta perfecto en los bordes de una nube durante un atardecer. Y sin embargo, es capaz de dejar esa misma obra maestra totalmente desprotegida legalmente, en el caos absoluto que es Internet, simplemente por no haber dedicado 2 minutos de reloj a automatizar un texto oculto. Pues sí, es una disonancia tremenda que tenemos en esta industria. Invertimos el 100% del esfuerzo en el envoltorio, en lo visible, en lo estético,
y descuidamos por completo la estructura de propiedad que sustenta todo ese trabajo. Configurar ese preset de metadatos desde el momento de la importación significa blindar la obra desde el segundo cero. Mm. Le estás aportando una capa de seguridad inquebrantable antes siquiera de haber tocado el primer control de exposición o de contraste en el programa. O sea, el archivo ya tiene dueño legítimo nada más salir de la tarjeta de memoria de la cámara. Es como un escudo invisible y automático. Exacto. Y de alguna manera yo creo que esto cierra el círculo perfecto de este ecosistema de flujo de trabajo que hemos estado desgranando. Así es. Si sintetizas todo lo que hemos explorado hoy, se revela una progresión lógica muy clara, que además responde fielmente a la filosofía que defiende Jorge Lázaro en sus procesos, como comentábamos al principio. Dominar la automatización integral, ya sean las fórmulas matemáticas de los presets en Lightroom, o la magia que pasa en segundo plano con las acciones y los droplets en Photoshop, o el blindaje este silencioso de los metadatos. Todo esto no tiene absolutamente nada que ver con la pereza. Claro, no es vagancia. No, buscar estas eficiencias no es intentar trabajar menos por falta de interés o por falta de pasión por la fotografía. Es justo lo contrario. Consiste en ser estratégicamente inteligente con el tiempo de vida que tenemos, ¿verdad? Exacto. El núcleo del asunto es optimizar al máximo absoluto el tiempo mecánico. Ese tiempo de clics repetitivos que no requiere de ninguna brillantez creativa por tu parte, que no le aporta nada al alma de la foto. El objetivo de pelearse un par de tardes con todas estas configuraciones de software no es volverte un experto en informática. No, desde luego. El objetivo final es muy terrenal. Consiste en ganar el billete de salida, conseguir que te sobren suficientes horas a la semana para poder cerrar la tapa del ordenador portátil, volver a salir a la naturaleza, estar bajo las estrellas con tu cámara montada en el trípode y simplemente capturar más momentos, que es al fin y al cabo el impulso inicial por el que cualquiera de nosotros empieza a hacer fotos. Es usar la capacidad de cómputo de la máquina al máximo nivel posible, precisamente para poder alejarnos de ella. Es una paradoja bellísima, la verdad. Bueno, esta exploración a fondo sin duda deja sobre la mesa un arsenal de herramientas técnicas súper prácticas para implementar desde ya. Pero como cierre, me resulta muy interesante plantear una reflexión abierta, un pensamiento así un poco provocador que surge inevitablemente de todo este análisis, ¿no? Si una máquina, si un simple algoritmo de Lightroom o un pequeño archivo ejecutable olvidado ahí en una esquina del escritorio es capaz de replicar con tantísima exactitud matemática la parte técnica de lo que solemos llamar nuestro estilo visual, ¿dónde reside realmente la creatividad de la fotografía hoy en día? ¿Está únicamente confinada a ese instante fugaz en el que se decide apretar el botón del disparador? ¿O acaso llegará el día, y ojo con esto, en que un sistema inteligente defina y estandarice un sello de autor antes siquiera de que el ojo humano haya mirado por el visor de la cámara? Bueno, son preguntas que merece la pena masticar la próxima vez que el monitor se encienda en la oscuridad del estudio. Toca revisar un poco las rutinas, localizar esos trabajos repetitivos que nos agotan la mente y preguntarse qué tareas se le pueden delegar hoy mismo a ese asistente invisible que espera en los circuitos de nuestro ordenador. Y sobre todo, recordando la analogía del principio, pues toca dejar de frotar la ropa en el río. Y con esto cerramos este episodio dedicado a la eficiencia y a la optimización de tu tiempo libre. Espero que a partir de hoy mismo empieces a abrir el capó de Lightroom y Photoshop para delegar en el software todas aquellas tareas mecánicas que te roban energía creativa. Recuerda que dominar las acciones, los presets y los droplets no va de ser más vago, va de ser más inteligente. Automatiza tu colorimetría, graba tus rutinas de enfoque para redes y configura un buen ajuste preestablecido de metadatos para proteger tu autoría con un solo clic desde el momento de la importación. Todo el tiempo que le arañes a la pantalla del ordenador es tiempo que ganas para planificar tu próxima salida, explorar localizaciones o seguir formándote. Tienes todos los detalles técnicos sobre cómo crear tus macros y plantillas de copyright en el artículo completo de este episodio, disponible en jorgelazaro.es/podcast. Ahora dime, ¿eres de los que todavía edite cada toma desde cero o ya has dejado que los droplets trabajen por ti mientras te tomas un café? Déjame un comentario en tu plataforma de podcast favorita y si aún no lo haces, dale al botón de seguir para no perderte nuestra próxima aventura fotográfica. Gracias por acompañarme en este episodio de A Contraluz. Nos escuchamos la próxima semana.